La historia de un hombre sabio. La gente visitaba a un hombre sabio y solo se quejaba de los mismos problemas una y otra vez. Un día, el sabio decidió contarles una broma y todos rieron a carcajadas. Después de unos minutos, les contó el mismo chiste y solo unos pocos sonrieron. Luego contó el mismo chiste por tercera vez, pero ya nadie reía ni sonreía. El sabio sonrió y dijo, no se puede reír de la misma broma una y otra vez. Entonces, ¿por qué siempre lloras por el mismo problema? Moraleja de la historia, la preocupación no resolverá tus problemas, solo te hará perder el tiempo y la energía. Concentrémonos en las cosas que necesitamos proyectarnos en nuestra vida. Vamos a continuar con la unidad de estadística y aquí en pantalla tenemos un problema del libro ESMATE de primer año de bachillerato donde nos dan algunas edades que han recopilado y podemos observar que aquí tenemos edades como 9, 11, 12, 15, 14, etc. Si nosotros contamos cuántas edades son 5 por 6, 6 por 5, 30. Tenemos 30 edades aquí que se han recopilado en alguna encuesta, entrevista, observación, pero necesitamos poderlas tabular, poderlas organizar en alguna tabla de frecuencias. Entonces, yo podría pues clasificar estas edades en intervalos de clase. Para poder clasificarlas en intervalos de clase, tengo que identificar cuál de todas estas edades es el número menor y cuál de todas estas edades es el número mayor. El menor es el número 9. No hay otro más pequeño que 9. Y el mayor es el número 20. Ese es el número mayor de los datos que he recopilado. Entonces, yo tendría que organizarlo en 4 clases de acuerdo a esta indicación. Para poder determinar cuáles van a ser los intervalos de clase, dado que ya me dicen cuántos intervalos de clase yo voy a tener, lo que debo de hacer primero es encontrar el rango de esta distribución de frecuencias. Y eso vamos a encontrarlo haciendo el siguiente procedimiento. Al dato mayor le vamos a restar el dato menor. Y ese dato, en este caso es 20 menos 9. Cuando hago la operación en mi calculadora de cuánto es 20 menos 9, eso me da 11. Entonces, esas 11 unidades que yo he obtenido, las voy a dividir entre la cantidad de clases que yo debo de tener. Y al dividirlo entre la cantidad de clases, lo que yo obtengo como resultado es el ancho de clase, el ancho de cada una de las clases. Entonces, ese ancho de clase es el que me va a ayudar a mí a construir los intervalos de clase. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues voy a iniciar con el número menor, que en este caso es 9, y a ese 9 le voy a sumar el ancho de clase. Cuando yo tenía 11 y lo dividí, 11 era el rango, porque resté a 20, 9, y me dio un rango de 11. Cuando ese número lo dividí entre 4, porque me pedían 4 clases, eso me da aproximadamente, al dividir 11 entre 4, 2.75. En este caso me conviene tener un ancho de clase que sea entero, entonces lo aproximo al entero mayor y este sería 3. O sea que mi ancho de clase va a ser 3. A partir del 9 yo le sumo 3 unidades y eso me da 12. Luego, después de 12, este 9 es mi límite inferior y este 12 es mi límite superior de la primera clase. Pero en la segunda clase, el límite superior se convierte en el límite inferior.
Y entonces, como no lo voy a poder estar contando en los dos intervalos de clase, este valor, debo de escribirlo o debo de tomarlo como que en un intervalo está abierto, o sea, no lo tomo, y en el otro intervalo está cerrado, o sea, sí debo de contarlo. Por lo general, siempre es el primer número va cerrado, el límite inferior va cerrado, el límite superior va abierto. Entonces, en este caso quiere decir que en este primer intervalo, el número 12 no lo voy a estar contando, sino que lo voy a contar hasta el siguiente intervalo. Entonces, el siguiente intervalo empieza en 12 y si yo le sumo 3, eso me da 15. 15 abierto. Empiezo en 15, que va a estar cerrado, le sumo 3 y eso me da 18. Aquí va a estar abierto. Empiezo en 18, que va a estar cerrado, y termino en más 3, sería 21. Y entonces voy a empezar con el conteo. Voy a ir identificando en mis datos cuántos valores coinciden o están incluidos en el primer intervalo. Quiere decir que voy a tomar los valores de 9, 10, 11, 12 ya no lo voy a tomar porque aquí 12 no lo estoy incluyendo. Y si yo hago la cuenta de cuántos hay, 1, 2, aquí hay 3, 4, 5, 6, 7 y ya no hay más. Entonces 7 es la frecuencia para este intervalo. Ahora, para el siguiente, yo tendría que contar 12, aquí sí lo cuento, 13, 14, 15 ya no lo cuento. Entonces, si yo empiezo a contar cuántos valores hay entre 12 a 15 sin tomar el 15, me da 11 valores. Ahora, si yo empiezo a contar desde 15 y llego hasta 18 sin tomar el 18, voy a obtener aquí, al hacer el conteo, 7 valores. Y si yo tengo que contar cuántos hay entre 18 hasta el 21, sin tomar el 21, y me es conveniente no tomarlo porque el número mayor es 20. Ahora, si coincidiera con que el número mayor es 21, pues obligatoriamente tendría que tomarlo y cerrar ese intervalo. Pero en este caso no lo tomo, no es necesario y me da 5. La sumatoria total de estos 4 números me tiene que dar el total de los datos, que en este caso son 30 datos que me habían dado en un inicio. Ahora, teniendo esta tabla, yo puedo hacer el siguiente análisis. Podría empezar a identificar las medidas de tendencia central, las cuales son media aritmética, moda, mediana. Ahora bien, si yo quiero encontrar la media aritmética, lo primero que tengo que hacer es determinar el punto medio de cada intervalo. ¿Cómo encuentro el punto medio de cada intervalo? Sumo el límite inferior con el límite superior y el resultado lo divido entre 2. Entonces me da 9 más 12, eso es 21. Al dividirlo entre 2 me da 10.5. Por eso es que ese es el punto medio de este intervalo. Ahora, si yo a 12 le sumo 15, eso me va a dar 27. Al dividirlo entre 2 me va a dar 13.5, que es el punto medio de este intervalo. Si yo observo entre este punto medio y este punto medio, yo tengo 3 unidades de distancia que equivalen al ancho de clase. Más 3, obtengo el siguiente punto medio, más 3, obtengo el siguiente punto medio. O como lo decíamos, límite inferior más límite superior dividido entre 2. ¿Para qué me va a servir el punto medio? Aquí es como que yo haga una aproximación que estas 7 personas tienen aproximadamente 10.5 años. Que estas 11 personas tienen aproximadamente 13.5 años. Y en vez de ir sumando cada uno de estos valores y luego dividirlo entre 30, lo que hago es aquí multiplicar 7 veces 10.5, 11 veces 13.5, 7 veces 16.5, 5 veces 19.5. Y eso es lo que representa esta columna.
la multiplicación de la frecuencia por el punto medio. Cuando yo obtengo estas multiplicaciones, yo lo que puedo hacer es sumar todas estas multiplicaciones, así como lo tengo aquí expresado, y luego de sumar voy a dividir entre 30, porque lo que yo estoy haciendo en este caso es determinar la media aritmética, que es la sumatoria de todos los datos dividida entre el número de datos. Y entonces, como yo aquí tengo pues la sumatoria de todos estos 7 datos, la sumatoria de los 11 datos, si yo sumo todas esas sumatorias y lo divido entre 30, voy a obtener la media aritmética, que se representa por mu, cuando esta media aritmética es de la población. Ahora, ¿cómo saco yo lo que es la mediana? Bueno, dice que la clase que contiene la mediana es la segunda, porque en ella se encuentran los datos 15 y 16. Si yo ordeno todos estos 30 datos, la mediana, al ordenar de menor a mayor, va a estar ubicado en el centro de ese ordenamiento. Si yo tengo una cantidad impar de datos, la mediana va a estar justo en el centro. Pero si los datos tienen una cantidad par de información, significa que la mediana va a ser el promedio de los dos datos centrales. En este caso, pues como tengo un número par que es 30, los dos datos centrales van a ser los que ocupen la posición 15 y la posición 16. Para poder determinar cuál de estos intervalos me contiene esas posiciones, lo que yo hago es sacar una columna de algo que se llama frecuencia acumulada. Y lo que yo voy es acumulando las frecuencias anteriores. Si yo genero aquí una columna, la frecuencia acumulada aquí sería 7, porque no hay nada antes. Pero la frecuencia acumulada en el segundo intervalo sería 11 más 7, o sea que sería 18. En el siguiente sería 7 más 18, eso me daría un total de 25. Y el siguiente sería de 5 más 25, ya tendría acumulado los 30 datos. Entonces, como yo quiero el intervalo que me acumule la posición 15 y 16, eso se está dando en el segundo intervalo tal cual lo dice aquí, ¿verdad? Entonces lo que hago es utilizar el punto medio de ese intervalo para determinar la mediana de esta distribución. Ahora, con respecto a la moda es el dato que más se repite. Y en este caso, pues el dato que más se repite sería, la clase que más se repite sería de 12 a 15. Y pues yo puedo retomar el punto medio como para poder determinar que esa es mi moda. Ahora, hay otra medida que son de dispersión. Las medidas de dispersión son aquellas que nos permiten determinar qué tan concentrados o qué tan dispersos están los datos. En este caso, pues podemos hablar de la desviación típica o de la varianza, que son medidas de dispersión. Aquí la tablita ha ido sacando cada uno de los apartados necesarios para poder determinar cuál es la varianza de esta distribución. Entonces, nosotros aquí tenemos una fórmula que representa lo que es la varianza y una fórmula que representa lo que es la desviación típica. La desviación típica es qué tan alejados o concentrados están los datos con respecto a la media aritmética. Si el número es muy grande, quiere decir que están muy dispersos. Si el número es pequeño, quiere decir que están muy concentrados. Entonces, yo en la fórmula puedo observar que tengo una resta entre el punto medio y la media aritmética, que luego esa resta está siendo elevada al cuadrado. A continuación la multiplican por la frecuencia, hacen la sumatoria de todas esas multiplicaciones, dividen entre el número de datos y por último le sacan la raíz cuadrada.
Entonces, por eso es que primero lo que se hace es calcular la media aritmética, que nos da 14.5. A partir de ahí, empezamos a hacer la resta del punto medio, 10.5, menos la media aritmética, que es 14.5. Y vamos obteniendo todos estos valores. El valor que me da lo elevo al cuadrado, entonces no importa que me haya dado positivo o negativo, al final al elevarlo al cuadrado siempre me va a dar positivo. Y este valor que obtuve al elevar al cuadrado lo multiplico por la frecuencia y voy obteniendo toda esta otra columna. Hago la sumatoria de todo esto, divido entre el número de datos, que en este caso son 30, y pues por último le saco la raíz cuadrada.